El surgimiento de ADOCEL está íntimamente relacionado con el nacimiento de los concursos docentes a nivel nacional. En Colombia se empezó a hablar de concurso docente a nivel estatal para el segundo semestre de 1986. Para entonces Colombia aún no se había repuesto de la toma del Palacio de Justicia ni de la avalancha de lodo que sepultó la ciudad de Armero. Estas catástrofes permanecían intactas en la memoria de los colombianos. Paralelo a este proceso de corrupción y el tráfico de influencia, hacía mella en el proceso de nombramiento de los docentes colombianos. Ya FECODE, en su 12º Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Bucaramanga en el año de 1982, venía insistiendo en la necesidad de que en Colombia los docentes se escogieran mediante concurso. El hecho de que las entidades territoriales realizaran concursos sin contar con disponibilidad presupuestal y la falta de calidad generada por la crisis educativa conllevó a que el gobierno nacional expidiera el decreto 1498 de 1986, mediante el cual se establecieron criterios para la selección de docentes mediante concurso en las entidades territoriales a cargo de la nación. Cuando se presentó el concurso no dudé en hacerlo, dado que a través de los trámites normales existentes en ese momento, yo no tenía derecho a que me vincularan por lo menos en una hora cátedra en el departamento del Atlántico. Me presenté, al igual que lo hicieron mucha gente, vinculados a la educación o no vinculados, o vinculados también a la educación superior. Y tuvimos la grata experiencia en ese momento de un concurso que, dado que lo hacía el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, nos brindaba las garantías para obtener el éxito que se buscaba en ese concurso. Yo pienso que todo concurso aporta en la medida en que el proceso sea lo más adecuado posible, en que no se manipule. Y me parece pues que aquí se escogieron, digamos que los profesores que no teníamos otra opción de ser nombrados y que realmente merecíamos estar en el magisterio. Por lo tanto, pues si se habla de la calidad de los docentes que hemos nombrado, yo pienso que fue muy positivo desde ese punto de vista. La expedición de este decreto generó expectativas por parte y parte. Por un lado, el gobierno esperaba elevar la calidad de la educación y por el otro, los miles de docentes veían la posibilidad de acceder a un nombramiento sin necesidad de acudir a compromisos políticos o al mercado negro. En el departamento del Atlántico y en Barranquilla existían unas rectorías que eran vacas sagradas, que eran intocables porque estaban sostenidas por algunos políticos, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, acá en Barranquilla y en el Atlántico. Que para esos años todos los cargos que se llenaban, todas las plazas que se llenaban en el magisterio eran a través de recomendaciones de los políticos, me pareció una excelente opción para tratar de mostrar los méritos especialmente de aquellas personas, pues, que como en el caso mío no tenía ninguna opción de ser nombrado por parte de los políticos. Entonces sí, me pareció una expectativa muy positiva. La expedición de este decreto permitió que todo tipo de educadores, algunos con 20 años de haber egresado de la universidad, otros más recientes, participaran en este evento. En el departamento del Atlántico se inscribieron más de 7.000 educadores para escoger 216. Desde luego, no todos los docentes interesados pudieron concursar, ya que la convocatoria era muy precaria y los medios de comunicación no manejaban el tema, lo cual nos permite suponer el grado de desempleo que existía en ese momento en el país. La expectativa que tenía en ese momento era formar parte de los docentes a nivel oficial. Yo estaba trabajando ya en la Escuela Mixta Abel Francisco Carbonell, una institución en el barrio El Santuario que habíamos organizado un grupo de docentes. Participamos en la inscripción para el concurso nacional docente, presentamos la evaluación en la universidad, en una de las universidades locales aquí en Barranquilla, y en la lista de elegibles ocupé el primer puesto, y para que me nombraran por lo menos duramos 2 años en una lucha permanente. La motivación principal de esta convocatoria a nivel nacional la constituyó el
CONFEX como ente encargado de realizar las pruebas escritas, lo que aseguró la escogencia de docentes dotados de calidad. Luego de haber practicado las pruebas salieron los resultados que arrojaron 216 elegibles que deberían esperar 2 años para que se produjese su nombramiento. Fue una larga espera con muchas dificultades, donde existieron impedimentos que no permitían que la lista de elegibles avanzara. Por ejemplo, el hecho del congelamiento de las nuevas plazas por parte del Ministerio a través de la Ley 43 de 1975 y además los nominadores no tenían motivación de nombrar a unos educadores que no tenían ningún tipo de compromiso con ellos. Esto generó que el grupo de docentes elegibles se fuese organizando. De allí surge la creación de la Asociación de Docentes Seleccionados del Atlántico, ADOCELA, una organización civil no gubernamental sin ánimo de lucro creada mediante resolución número 152 del 22 de febrero. El Ministerio de Educación había convocado el concurso en el año 86, ya había pasado más de un año y sin embargo pues no se generaba el número de nombramientos esperados en razón de tanta demora, viendo que la lista elegible podía perder vigencia de manera rápida. Decidimos hacer una convocatoria por radio, nos reunimos y a partir de allí pues organizamos el grupo y empezamos a hacer las primeras acciones, mítines, denuncias, reclamaciones y posteriormente logramos recaudar algunos fondos que nos permitieron ir a nuestra primera oficina que funcionó en el edificio La Coraza, edificio insigne de los años 40, y allí en un 5º piso empezamos nuestras tareas. A través de sus fundadores se definieron las primeras actividades para exigir ante el gobierno local y nacional las acciones pertinentes para que se produjesen los nombramientos de los docentes pertenecientes a las listas elegibles. Yo recuerdo que estábamos inicialmente obviamente como a la expectativa de que todo se iba a realizar de manera muy temprana, pero transcurrió el tiempo y definitivamente pues empezó el desespero porque nada de que el gobierno pues nos estaba cumpliendo, al punto de que yo definitivamente llegó un momento en que me fui para La Guajira, como decepcionado de que ya se podía dar el nombramiento de los que estábamos en la lista de elegibles. Después pues por casualidad me enteré que pues se había hecho realidad después de mucho tiempo y incluso con la mala noticia de que ya se estaba prescribiendo el puesto que yo había ganado. A lo largo de muchos meses y teniendo en cuenta que al cabo de un año no se habían hecho el mínimo de nombramientos, la Asociación Docentes Seleccionados del Atlántico dispuso realizar mítines en la gobernación con el objeto de llamar la atención de las autoridades y de esta manera se logró que las administraciones paulatinamente y a regañadientes fuesen realizando los primeros nombramientos de la lista de elegibles. En esa reunión nos organizamos, un grupo se encargaba de la lista de los docentes nacionales activos, otro de la lista de los docentes nacionalizados activos, otro con los nombres de los pensionados de la nación y otro con los nombres de los pensionados del departamento. Se iba enunciando nombre por nombre y cuando aparecía en los demás listados decíamos bingo y eso significaba que el docente estaba apto para ser retirado de servicio y desde luego ocupado por nosotros. Tuvimos una vez que tomarnos la gobernación del departamento del Atlántico, estábamos 45 compañeros dispuestos a entregar cada uno de nosotros una pinta de sangre. Y así fue, íbamos a donar una pinta de sangre, 45 compañeros, lo que significa 45 litros de sangre que íbamos a derramarlos desde la puerta principal de entrada al despacho del señor gobernador. En ese entonces era nuestro gran amigo Edgardo Sales, y se estaban pintando las paredes de la iglesia.